y vamos a colgarla también en YouTube, así que también tenemos ahí, pastor, no se escucha, dice. Ahí, si no se escucha Milagros, tienes que buscar ahí El microfonito. en el microfonito. No me escucha, ¿no? Pues sí. A ver, ya, bueno. En todo caso, puedes llamarla por ahí a Milagros y decirle que tiene una cosita, ¿no? En la parte de abajo a la izquierda, ¿no? En la parte de abajo a la izquierda de Zoom hay como un micrófono, ¿no? Sí, poner algo así como que te escuche por su voz. Bueno, ya estamos listos. Aló, Miguel, tienes que apretar el micrófono que se puesta al lado izquierdo. 2 veces. Ya. No Pues que pruebe ahí. Prueba ahí, machuca, que hay un microfonito. Sí, abajo, sí. Aprieta eso. Ahora nos escuchas, Milagritos. A ver, aprieta, ¿escuchas? A ver, aprieta. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Sí, yo escucho. Ah, ya. Está bien, ya. Ya, entonces, hermanos, oremos. Vamos. Amén. Sí, ya no hable, por favor. Ya, mami, tranquila. Acá le bajo nomás. Ah, ya. Déjame esa parte técnica mía. Ah, ya. Gracias. Comenzamos. Amén. Entonces, hermanos, ahora sí estamos grabando. Entonces, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por estar juntos en este bello día, en esta bella tarde. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé buen ánimo para poder hacer las cosas durante este tiempo que hemos estado en reclusión, debido a las diferentes variables que han habido, políticas y en temas de salud, Señor. Danos la gracia de Dios para inspirar por medio de tu palabra en esta noche a todos nuestros hermanos y hermanas que están escuchando, a todas las hermanas y hermanos que están por medio del Zoom y por medio del WhatsApp. Gracias, Señor, por tu amor misericordioso, porque tú siempre nos salvas y nos das tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a alabar al Señor, un cántico. Amén. También.
Amén. Amén. Hoy día vamos a hablar de un tema, característica de una fe genuina. Amén. Y quisiera que vayamos primeramente a 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5. Eso. 2 de Timoteo 1:5. Dice así. Espérate un ratito. Voy a ponerle esto para que lean bien. Espérate un ratito. Ya. Espérate. 2 de Timoteo 1:5. Espérate un ratito. 2 de Timoteo 1, versículo 5. 1, 5. Así como hay una fe verdadera, también hay una fe genuina. Hay una fe fingida y una fe real. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos una fe no fingida. Y esa fe viene por la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice así en 2 de Timoteo 1:5. Sí, ahora sí. Dice así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. ¿No? El Señor espera de nosotros que tengamos una fe no fingida, no una fe de labios, no una fe externa, sino una fe en realidad que nace de nuestro corazón. Amén. Esa fe viene cuando las personas recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Vamos a leer los versículos 8, 9 al 10. Del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10 dice así. Espérate un ratito para que vea. Ahora sí. Ok, estamos ahí. Dice, versículo 8, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. Hay personas que hablan y dicen así, ¿no? Yo siempre he tenido fe, ¿no? Porque Dios hizo tales y tales cosas y tales cosas. Pero si esa persona no nació de nuevo, no está hablando de una fe de la palabra, de una fe que viene de Dios, sino está hablando de una fe natural. Porque muchas veces se confunde que la fe es algo firme, positivo. ¿Qué más podríamos decir, pastor? Pensamiento positivo. Dice, no, yo sí tengo mucha confianza en Dios, ¿no? Y hablamos muchas cosas. Incluso los cristianos tenemos que aprender a basar nuestra fe en la palabra. ¿Por qué creemos como creemos? Porque está escrito lo que hemos creído. Amén. Como creyentes estamos llamados a crecer en la fe. Y ese crecimiento es esencial del andar de un cristiano. No todos comenzamos con una fe pequeña, pastor. Amén. ¿No? ¿Y dónde está eso? Romanos. Vayamos a Romanos 12 y leamos lo que dice el versículo 3. Hay momentos en los cuales nosotros necesitamos una fe mayor a la que tenemos hoy. Y muchas veces, de una manera sobrenatural,
Dios obra milagros, no a nuestro Amén. nivel de fe, sino Él obra milagros y excede a nuestra fe, por su misericordia y por su gran amor que Él tiene para con nosotros. Pero nosotros como cristianos debemos anhelar, aspirar Aleluya. a ser madurados en la palabra. ¿Cómo se consigue una fe fuerte, firme, no? Por el oír y hacer la palabra. Por el oír y en vivir en la palabra. Entonces acá el apóstol Pablo en Romanos 12:3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, como la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, eso muestra que Dios reparte una medida al nuevo creyente, una medida de fe. La primera fe que nosotros recibimos es la fe para salvación. Amén. ¿No? Cuando oímos el Evangelio, la obra de Jesucristo a nuestro favor, y abrimos nuestros corazones para recibirlo a Él como Señor y Salvador. Entonces, es por eso que en Hebreos 12, dice que el autor y consumador de nuestra fe, ¿quién es? Es Jesús. Hebreos 12. Vayamos allá a Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer el 2 también, ¿no? Hebreos 12, el 2 y el 3. Hermano 12. Hebreos 12. Hebreos 12. 2 y 3. 12, 2 y 3. Sí. Hebreos 12, 2 y 3, dice así. Perdón, 1 y 2, perdón. 1 y 2. 1 y 2 dice. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros como cristianos, para poder correr nuestra carrera, tenemos que primeramente despojarnos de todo peso y de pecado. Todo peso y pecado para poder correr esa carrera que tenemos por delante. No poniendo los ojos en el pasado, sino poniendo los ojos en el presente. Y dice que nosotros corremos esa carrera puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Él es el autor y el consumador. Nuestra fe tiene que llegar a un punto de madurar por poner los ojos en Jesús. Amén. Poner los ojos en Jesús es poner los ojos en el Padre. Amén. Porque quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor Jesucristo. Amén. El que me ve a mí, el que ve a Jesús, el que oye a Jesús, el que ve las obras que Él realizó, lo que está viendo son al Padre. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien vea a Jesús, vea al Padre, porque Él es la manifestación del Padre. Amén. Entonces, Él es el autor y el consumador de la fe. Es decir, el que inicia y el que termina, el que completa. El que te va perfeccionando. Cada día te va perfeccionando. Vayamos a ver lo que dice en Filipenses 3, versículos del 7 al 9. Filipenses 3, versículos del 7 al 9. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. Gloria al Señor. Aquí está. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora, muchas personas dicen acá, ¿no? Mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Todos nosotros sabemos que la salvación es por la fe. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Nosotros no somos justificados por la ley, pero una vez que somos justificados... En cuanto a salvación. Sí, en cuanto a salvación. Pero una vez que somos justificados y salvos, nosotros somos llamados a vivir una vida que agrada a Dios. Y eso la palabra del Señor lo habla como los caminos rectos del Señor. Sí, amén. O sea, una cosa es ser salvo y otra cosa es, ser salvo y otra cosa es, ¿aló? A ver, un ratito. Y otra cosa es caminar en los caminos rectos del Señor. Claro. Una cosa es, si tú te consideras salvo, tienes que andar como Él anduvo. Y nuestro Señor que siempre anduvo haciendo la voluntad del que lo envió. Amén. Él exigía a la gente que haga, ¿no? Que haga la voluntad del Padre. Amén. Que caminen en rectitud. Sigue diciendo ese versículo, dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios, tú la has recibido por la fe. Ahora, el Señor demanda al cristiano que camine en fe. Dice, mas el justo, Romanos 1:17, por la fe vivirá. Si eres justo y eres justa, te consideras un hijo de Dios, entonces ahora tú debes caminar en fe. Caminar en fe. La fe viene por el oír la palabra. La fe está basada en su palabra. Una persona de la palabra, una persona que es del Señor, camina en la palabra, camina y está caminando en fe. Caminar en la palabra significa caminar de acuerdo a las instrucciones que Dios da. Amén. Caminar en la palabra significa obedecer la voluntad de Dios y obedecer el deseo divino para cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. En el aspecto privado de adoración, de la latría, de la adoración, de la trous, es adorar a Dios, es idolatría, es latrous, es el verbo latrous en griego. Entonces, en la parte privada de adoración, Dios demanda algo. En la parte pública, tanto en tu familia como a nivel social en la iglesia, Dios demanda otras cosas. Entonces, vivir en fe, pastora más. No solamente para pedir lo que quiere de parte de Dios. Todos piensan que la fe es un tema de obtener, de ganar, de conquistar, de recibir, pero la fe es un vivir agradando a Dios porque hacemos lo que Él quiere, siempre. Así es. Entonces, no lo que nos parece. No obedecemos su palabra. Sino lo que Él nos dice y nos demanda. Así es. No podemos quitar un poco de la escritura y hacer la mitad. Es como querer hacer una receta a la mitad. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a hacer esta comida, pero me falta esto, aquello, el otro. Yo voy a cambiar los ingredientes. Y no sale igual. Ahora, hay una persona que la Biblia dice que él agradó a Dios. Y está en Hebreos 11:5. Vayamos ahí. Ajá. Hebreos 11:5. En Hebreos 11 habla de varias personas que agradaron a Dios, ¿no? Que pasaron la prueba, el tiempo difícil,
Y entre ellos está un hombre que se llama Enoc. Así es. ¿Qué dice de Enoc? La Hebreos, palabra del Señor. Hebreos, ¿cuánto? Hebreos 11:5. Dice así. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Demoramos un ratito acá en esto, también tienen que tener un poco pacientes, hermanos, porque a veces ¿Ok? ¿Ya está? estas tecleadas no es Dice así, tan Hebreos, natural como uno piensa que es. Y a veces una cosa es la velocidad de ovejas grandes y otra cosa es la velocidad de manada. La velocidad de manada es más lenta. amén, ¿ya? Todavía, un ratito. Ahora sí. Entonces, ¿qué dice Hebreos 11:5? Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Y el siguiente versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible, hermano, que tú puedas agradar a Dios. Pero ahora tú eres un hombre y una mujer de fe. Pero debes caminar en lo que eres. Debes esforzarte en crecer. Debes esforzarte en la gracia de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad y no decir, pero ¿quién no falla? La carne es débil. Muchos cristianos hablan esa tontería. Hermano, dejemos de hablar tontería. Si el Señor ha grabado en nuestros corazones sus mandamientos para que nosotros los cumplamos y los pongamos por obra, Él nunca nos pediría algo que no pudiéramos hacer. Amén. Pero Él nos demanda a nosotros que vivamos de una manera en la cual demos testimonio, así como dio Enoc y muchos hombres de Dios. Amén. Dieron testimonio en quién ellos creían. Cuando tuvieron los momentos más difíciles, ellos estaban bien afianzados, bien afirmados en la verdad, sabiendo que la verdad de la palabra no podía ser cambiada ni mudada, y que ellos recibirían conforme Dios le había dicho. Amén. Acá hay un pasaje que el pastor me está dando, que está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo, no, 3, Está bien, 4. sí, 4:1, lee tú. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ahí está esa carne que la pastora hablaba, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que ha padecido en la carne, el que tiene crucificado Su al viejo hombre, ¿no? Entonces, ¿ha terminado con qué? Con el pecado. O sea, ¿cómo terminar con el pecado? ¿Cómo terminar con lo que le desagrada a Dios? ¿No? Obedeciéndonos, obedeciendo la palabra del Señor y sujetando el viejo hombre, esos apetitos desmedidos que están en la carne, esa voluntad que quiere hacer las cosas por encima de lo que Dios quiere. No, si Dios quería que Adán, perdón, el hijo de Adán y Eva, que fueron Caín y Abel, presentaran un tipo de ofrenda, un tipo de ofrenda agradable a Dios. Ese tipo de ofrenda era una ofrenda de animalitos. Pero Caín era voluntarioso. Dijo, no, yo voy a adorar a Dios con una ofrenda de legumbres, de lechugas o de tomates o vegetales. De repente había un mango por ahí y le dijo, a Dios le va a encantar este mango porque es muy rico. Y presentó lo que él quiso. Tenía algo pecaminoso, presentarle un mango, una lechuga, una palta tan rica que son las paltas, ¿no? Que a ti te gustan tanto, pastora. La sandía más. La sandía también. ¿Qué pasó? ¿Era un pecado tan grave? No, es que simplemente Caín quería hacer lo que bien quiso y no lo que Dios le había instruido. Dios dijo, derramarás sangre para tú expiar el pecado y la culpa, ¿no? Eso es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque todo apuntaba al Mesías, apuntaba a Jesucristo, apuntaba a que Jesús un día iba a morir en la cruz. Entonces Dios quería establecer el patrón desde el principio, que un ser tenía que morir para librar a otro ser, hoy en derramar día, su vida, sí, su sangre. Hoy en día la gente, los cristianos, van a la iglesia y lo que quieren dar, dice, voy a darle dinero al Señor.
Ignora al Señor. Pero ¿sabes lo primero que quiere el Señor? Antes que tu dinero para la obra, Él quiere que te des a ti mismo, a Él. Claro. La verdadera ofrenda comienza contigo, cuando tú le entregas todo tu ser. ¿Por qué? Porque si no sería injusto de Dios que solamente la gente con dinero podría adorarlo. Entonces todos los ricos pagarían por su salvación con dinero. Pero la viuda que tenía una monedita, que era una monedita, por decirlo, de 10 céntimos, ¿no? Dice Dios que, dice la palabra del Señor que ella dio todo lo que tenía. Ella dio 10%, 100% de su dinero. Ella no dio 10%, ella dio 100%. O sea, el porcentaje que ella dio fue más grande que todo, porque nadie dio 100%, solamente la única que dio 100% fue la que tenía 10 centavos. Ahora uno puede ¿Y decir... qué dijo el Señor? ¿Que quién fue la que dio más? Ella. Ahora uno puede decir, pero si 10 centavos yo di 10.000. ¿Cómo va a ser más lo que dio ella que la... Claro, la porque que dio el otro tenía miles de millones y el otro claro. tenía solamente 10 centavos. Entonces este es el porcentaje, no es la cantidad. El porcentaje, tu porcentaje. Ahora, existe una gran diferencia entre aquellos que son oidores y habladores. Porque no solamente hay oidores, hay habladores de la palabra. Pero en el momento de la dificultad, en el momento de la situación, en el momento de decidir obedecer a Dios, tus hechos hablan más altos que tus palabras. Tus hechos hablan tan altos que no dejan oír tu voz, hermano querido. Eso Dios lo sabe, a Dios no se le puede engañar. Claro. Pero también cuando tú haces lo bueno, Él se agrada tremendamente. Sí. Cuando tú obedeces de todo tu corazón, eso es lo que no podían hacer los fariseos. Los fariseos no podían, ni los rabinos, ni los fariseos, ni... ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, intérpretes de la ley! Porque saben toda la palabra del Señor, pero de su corazón no guardan nada. No guardan ni aman a Dios de su corazón, sino solamente del labio. Entonces vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 2. Santiago capítulo 2. Ya quiero predicar, pastora. Sí. Gracias. Vamos a leer el versículo 14. Santiago 2 del 14. Me da un tiempito para poner acá para que la gente lea. ¿Sabes qué, hermano? Es importante saber, ¿no? Lo que a Dios le agrada. Amén. ¿Cómo podemos impactar al Señor? ¿Qué impactó que tenía la gente? ¿Qué le impactó a Jesús? ¿Sabes lo que le impactó a Jesús? La fe de la gente. Fue tanto, caminó Enoc con Dios que el Señor se lo llevó y no murió. Entonces acá tenemos un título que en Santiago 2, a partir del versículo 14, en la cual Santiago, que ¿quién era de Santiago, pastor? Santiago, el pastor de Jerusalén, hermano de Cristo Jesús, por parte de su madre María. María tuvo varios hijos aparte de Jesús, ¿no? Y Santiago era el primero después de Jesucristo, o sea, hijo de José y María, de lo cual Jesús no era hijo de José, era hijo de María. Amén. Entonces vamos a leer Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El Señor ve la fe juntamente con las obras. Claro que sí. No puedes nunca divorciar a la fe de las obras, porque las obras muestran realmente lo que tú has creído en tu corazón. La gente ve el fruto. Y en realidad, vamos a decirlo así, ¿no? Esta palabra obras ha sido muy teologizada, muy tratada, muy hablada, fe y obras, obras, obras. Pero en realidad lo que está diciendo es fe y acciones. Claro, acciones correspondientes. Tú necesitas el conocimiento, que es la letra de la palabra, más acciones correspondientes. Amén. Eso es fe. Fe es conocimiento de la palabra, conocimiento revelado de la palabra, no cualquier conocimiento mental de tu cabeza, el conocimiento revelado por el Espíritu Santo que vive en ti de la palabra, ¿no? A ese tú le mezclas acciones correspondientes y esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe en la cual tú pones en Dios, en la cual Dios se agrada y hace milagros en tu vida. En otras palabras, el Señor dijo, cuando habla a Jesús acerca del monte, cualquiera que dijera, este monte, quítate, échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Él está diciendo que si tú crees de todo, con toda tu voluntad, con toda tu fuerza, lo que Dios ha dicho en su palabra, y actúas de acuerdo a eso, de todas maneras va a suceder.
Eso es lo que significa la Ahora, fe. el versículo anterior de Marcos 11, está en Marcos 11, 22, dice, Jesús dijo, porque Pedro se impactó de lo que pasó, que al día siguiente pasaron por la higuera que Jesús había maldecido y se había secado desde la raíz. Amén. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Le dio una lección. Él tenía fe en Dios, en su Padre. Y él dice, tener fe en Dios. Como Dios la tiene. O sea, tengan De la tipo de manera. fe de Dios. Así es. Así como Dios cree, Y crea, ¿no? Y crea las cosas por medio de su palabra. llamando las cosas que no son como si fuese y dando vida a lo que está muerto. O sea, si tú tienes algo muerto, dale vida y háblalo. Mi huerta está seca, va a dar fruto. Mi cartera está sin $1, sin $1, va a estar llena. Mi refrigeradora está vacía, la veo llena. Habla las cosas que no son como si fuesen. Das vida a lo que está muerto. Tú tienes... Eso significa que los que son negativos, ¿qué están haciendo? Firmando su propia sentencia de muerte. Sí, están enlazándose con los dichos de su boca y están trayendo maldición, porque la Sí. Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Creando realidades contrarias a sí mismo por hablar lo negativo. Y tú puedes hacer todo lo contrario, crear realidades positivas Yo y te buenas voy a decir algo. acerca de ti, hablando lo que Dios dice. De la Entonces Escritura. uno dirá, voy a mentir, voy a decir que no me duele. No, a pesar que me duele, nosotros hablamos, el escrito está. La palabra de Dios dice esto. No, ay, ya no sé qué hacer, el dolor de cabeza me va a matar. Ay, que el sistema nervioso, ay, que yo debo tener algo malo. No, hermano, por favor, ¿qué estás creyendo? Estás creyendo todo lo contrario. Y si crees todo lo contrario a lo que Jesús dijo, no tendrás lo que Él dice. Ahora yo te voy a decir, ninguno de los que están escuchando esta enseñanza va a tener COVID-19 ni ninguna pandemia de esta que está dando. Sí. ¿Cómo se llama? COVID-19 coronavirus. Coronavirus. Ninguno de los que están oyendo. Amén. Porque estamos oyendo para poner por obra, para dejar de hablar lo que no debemos hablar, para pensar y dejar de pensar lo que debemos pensar. Ahora, para actuar, ahora que el Señor obre. Tú di lo mismo en tu casa. En tu casa, y todos los que viven en esta casa no van a tener COVID-19. Amén. Pastor, pero si no se cumple. No interesa eso de que si se cumple o no se cumple, eso lo verás en el futuro. Ahora, tu obligación es decir, ahora, en este momento, lo que tú quieres que ocurra mañana. Todos repitan conmigo, digan, en mi casa nadie va a tener COVID-19. En mi casa nadie va a tener COVID-19. Esa es la ley de la fe. Crees en tu corazón, lo dices con tu boca y actúas en ello. Por supuesto que tienes que ponerte tu máscara y lavarte las manos y estar lejos de las personas y todo lo que han dicho las autoridades. Porque lo contrario sería igual que decir, como la Biblia dice, así beber de cosas mortíferas no les hará daño. Igual si su te nombre, tomas un veneno. igual te tomas un veneno, y probar. ese es ya, ¿cómo se llama? Insensatez, ¿no? Y la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios, es decir, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Claro. No, yo soy de la fe y salgo así sin boquera, me voy a la calle. No, hermanos. Es desafiar al Señor. Dice, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciaros, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mira, dice, si tú tienes para dar y no das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tienes y no das. Tienes fe y no actúas. Así también dice el Señor. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿puede haber una fe muerta? Puede haber. Sí. Una fe aparente, que no acciona, que no hace nada. Es una fe teórica, una fe religiosa. Esa es la fe de los fariseos. Yo he visto gente que comienzan a decir, sí, pero no sé qué pasa conmigo. Y comienzan a repetir versículos de la Biblia. Yo sé lo que dice Isaías, y lo repite muy bien, ¿no? ¿Y qué repite durante los otros días? Enfermedad. ¿Qué te pasa a ti? Tienes que sacudirte, es que estoy hablando. Estoy haciendo totalmente contrario a lo que Dios dice que no haga. ¿Y el versículo siguiente, pastora? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Uno mira a otro y dice, tú tienes fe, pero yo tengo obras, dice el otro. Muéstrame tu fe sin tus obras.
puede ser una persona, un cristiano, mostrar su fe sin sus obras? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, si eres una persona de fe, vas a mostrar tu fe por medio de lo que haces, por medio de lo que dices. Las acciones. Las acciones correspondientes. Y esa es una fe viva. Tremendo. La fe viva. En la fe muerta no actúa. La fe muerta es la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Miren lo que dice el versículo siguiente, el versículo 19. A ver, vida. Dice en el versículo 19. ¿Tú crees? Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, el demonio tiene una fe muerta porque no actúa, no obra, no tiene acciones no de acuerdo a eso. Cree, pero cree de la manera muerta, como dice, una fe muerta. Claro. Entonces no actúa. Una fe muerta no actúa, no hace obra, no hace acción, pero tienen fe. Acá dice que creen, pero no tienen fe. Ahora en el versículo 20 dice, más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Una fe muerta, un creer muerto. Algo muerto no va a producir nada. Así es la fe de los demonios, la fe muerta. No produce nada. Entonces, no seamos como los demonios. Cuando fue, ¿cómo se llama? A sacar ese hombre, Seba, los demonios que habían en su, ¿cómo se llama? En sus hijos. Los hijos quisieron sacar el demonio que había un hombre. ¿Y qué pasó? El demonio se les tiró encima. Pero el demonio dijo, yo sé quién es Jesús. Y a Pablo conozco. Y a Pablo conozco, pero ¿quiénes son vosotros? Entonces muchos de nosotros queremos mostrarnos como fuertes en la fe, ¿no? Y lo único que estamos tratando es con nuestra fuerza, querer hacernos fuertes para vencer algo. No es en nuestra fuerza, hermano. Es en su poder. Es en su obra. La Biblia nos dice que la fe bíblica no es de todas las personas, ¿sabían? No es de toda la fe. Sí. Entonces vamos a ver en 2 Tesalonicenses 3:2. 2 Tesalonicenses 3:2. Entonces no se impresione cuando las personas digan, no, yo siempre he tenido una fe buena, una fe fuerte. ¿Y desde cuándo usted conoce al Señor? No, yo toda la vida, desde que nací, yo antes de ir a la iglesia, yo ya creí en Dios. Uy, mi madrecita era una mujer de fe. Sí, mi papá me llevaba a la misa, al culto. No, si yo soy hijo de pastores, soy nieto de mi familiar es un sacerdote, una monja. Eso no tiene nada que ver, hermano. No te quieres impresionar. ¿Qué versículo pasaba? 1 Tesalonicenses, un momentito. 3:2 creo. No. Segunda. Acá está, 2 Tesalonicenses 3:2. Pero voy a verificar. Sí. No es el primero Tesalonicenses, segundo. 2 Tesalonicenses 3:2. Es 2. Dice así. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ajá. No es de todos la fe. ¿De quién es la fe entonces? La fe le pertenece, primeramente la fe es personal. ¿Y a quién le pertenece? Le pertenece a la iglesia del Señor. La fe genuina, real, le pertenece a la iglesia del Señor. Vamos a ir a Romanos. Y le pertenece a los cristianos también. A los cristianos. Romanos 14:12. Romanos 14. Va a llegar un momento que nosotros vamos a tener que dar cuentas al Señor, ¿no? La otra vez estábamos estudiando acerca de las vírgenes. ¿Qué tenían que tener? Sensatos y las vírgenes insensatas. ¿Y qué tenían que tener ellas? Tenían que tener bastantes cosas. Prudencia, aceite. Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. También la palabra de Dios, la luz, ¿no? La luz. En el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de, sí, ¿qué hiciste con la fe que Él te dio?
¿Qué hiciste con la revelación de la palabra que Él te reveló? Nosotros vamos a dar cuenta, la fe es personal y cada uno tiene que hacer que su fe crezca. Nosotros tenemos que esforzarnos para que nuestra fe crezca. ¿Sabía que Dios es impactado cuando nosotros tenemos una fe grande? Vamos a ver todo versículo de la Biblia. Vayamos a Mateo 15, 28. Mateo 15, 28. Mateo capítulo 15, versículo 28. ¿Por qué nos ponemos a llorar cuando hay situaciones adversas? ¿Sabes por qué nos ponemos a llorar? No es porque tenemos una fe tremenda, es porque estamos asustados. Cuando te comienza a temblar la boca y escuchas la noticia, la mala noticia, y salimos corriendo buscando a alguien que nos auxilie. Que dice, mire, Dios todo el tiempo nos está hablando. El problema es que no lo escuchamos. No lo escuchamos con atención. No lo escuchamos para hacer lo que Él nos dice. Y colocamos nuestra fuerza y nuestra confianza en el brazo de la carne. Eso no debería ser así si somos diligentes con su palabra. Su palabra nos limpia, pero también Dios es nuestro labrador y nos comienza a podar. Amén. Para que llevemos más fruto, para que nosotros tengamos más experiencia con Él en nuestro caminar diario, nuestra vida personal de comunión con Él, en nuestro carácter, en lo que hacemos, cómo pensamos en sí. Vayamos a ver lo que dice ahí, Pastor, lea por favor. Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase conmigo como quieres. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Miren lo que le dijo el Señor. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. El Señor nos va a decir, cuando tengamos esa fe, ¿no?, que le impacta a Él. Manuel, grande es tu fe. Milagros, grande es tu fe. Soledad, grande es tu fe. Juanita, grande es tu fe. Escuchar de nuestro papito Dios que diga, grande es tu fe y que sea contigo como tú quieres. Amén. En lo que necesitas, ¿no? Clamas a Él y Él te responde y te enseña cosas grandes que tú ni conoces. En Mateo 8:10 también Jesús habló con un hombre. ¿Pero qué fue lo que dijo la mujer para que Jesús le haya dicho eso? Sí, la mujer vino para recibir la sanidad para su hija, pero el Señor le dijo, ¿no?, que Él había venido para la casa, ¿cómo se llama?, para las ovejas perdidas de Israel. Entonces, pero esta mujer le dijo así, sí, Señor, pero unos perdidos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, al escuchar eso, Jesús, pensé que ella no estaba en el pacto. Porque Jesús le había dicho, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así es. Y ella se dio cuenta de lo que Jesús estaba diciendo, ella no calificaba, pero dijo, Señor, hasta los perrillos comen de las migajas cuando cae, ¿usted ha visto un perrito en su casa? Él camina buscando las cositas que hay en el suelo. El perrito no se para en la mesa a buscar, comerse la comida del patrón. No, se va debajo de la mesa, empieza a buscar ahí con su hociquito, empieza a oler. Entonces, ella se identificó con el perro para dar misericordia y dar, por decirlo así, pena al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? Exactamente eso. Jesús dijo, esta mujer, o sea, es tan obstinada en su deseo, tan determinada en su querer, que aún se compara a sí misma con un perrillo y no le importa, porque su deseo es obtener el milagro para su hija. Y así como ella creyó, porque ella manifestó su fe. Ella no se dejó, ¿cómo se llama?, confundir de que ella no iba a recibir. Así que no importa cuál sea tu situación, lo que tú necesitas de Dios, si tú tienes a Él creyendo que hay para ti una bendición, Él te la va a dar. Tiene que ser determinada, esa es la fe. A veces dejamos todos esos sueños grandes que el Señor coloca hacia un lado, porque decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer? No tengo plata, ahí mismo dices. No tengo quiero plata. Hacer un negocio, un sueño. ¿Quieres hacer uno de estos? Empezar algo que el Señor te pone en tu corazón. Y dices, pero no tengo plata. Dice, pero toda la vida he tenido esta enfermedad y siempre la tendré porque nadie se cura. Es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Porque estoy enfermo y eso. Pero el Señor Él tiene una sanidad para ti.
Entonces, ¿cómo voy a conseguir ese trabajo? Yo soy un hombre pobre, toda la vida he sido pobre, no tengo mucha sabiduría. Pero Dios te da sabiduría. Dios te prepara para que tú puedas tener y poder tener ese trabajo. El Santo Espíritu de Dios reposa sobre las personas, viene sobre nosotros, se planta en nuestro ser, nos da su sabiduría, nos da su conocimiento, cosas que ojo no vio, que ninguna universidad sabe, cosas que oído no oyó, que ninguna universidad sabe ni ha dado título de que sepa Dios. No pueden dar, porque solamente Dios vio y Dios oyó. Y eso te lo va a dar a ti si tú lo crees. Bien. Entonces tú tienes que, hermano, extenderte. Sal Si tú, de tu hueco. Si tú de ese crees, lugar. crees obedeciendo la Escritura, porque muchos quieren creer, pero no obedecer. Para ellos es una fe muerta. Esa fe no funciona. Para el que no obedece, es una fe muerta. Claro. Es dar lugar al diablo. Es la fe del demonio que cree temblando, pero no acciona obedeciendo. Amén. Vayamos a Mateo 8, versículo 10. Es el caso del siervo de un centurión, un hombre de autoridad que tenía soldados bajo su orden, y él sabía que cuando mandaba a sus soldados a hacer algo, lo hacían tal y como él mandaba. Entonces, ¿dónde está? Fue a pedir Mateo 8, a partir del versículo 5. Entonces, este hombre vino a Jesús a pedir un milagro. Su criado estaba paralítico, postrado en cama, paralítico, y dice, gravemente atormentado. ¿Qué sucede cuando escuchas tú la palabra está muy grave? Está muy grave. A veces uno toma esas palabras en una dimensión tan grande que saca a Dios de escena. Parece como que el problema estuviera por encima de uno de sus atributos, que es omnipotencia, omnisciencia. Él lo sabe todo y tiene poder para arreglarlo todo. Entonces, ¿habrá algo difícil para nuestro Padre Dios? La fe cree en las cosas que son imposibles para los hombres, pero no para Dios. El virus el COVID, la gente lo ha engrandecido. Mata, sí, mata, pero a ti no te va a matar. Ninguna plaga tocará tu morada. Ahí debes tú pararte. Ninguna plaga tocará mi morada. Y si viene un síntoma, echarlo fuera con la autoridad que Él nos ha dado, en la autoridad de su nombre. Y tomar las medicinas. Sí, y ser diligente en tomar las medicinas. Entonces, tú siempre vas a tener todo lo mejor que tu Padre Dios tiene, pero tienes que ser obediente a Él. En Mateo 8, a partir del versículo 5, entrando Jesús en Capernaúm, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Siempre el Señor Jesús está dispuesto para hacer sus buenas obras. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Un siervo del Señor, un discípulo del Señor, hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué dijo Jesús? Que ese hombre, ese centurión tenía tanta fe. Y en el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Ve, como creíste, te sea hecho. ¿Cuánto es tu creer? ¿Así? 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 Poco o mucho. Y tus acciones, que tienen que ir de la mano, ¿no? Porque ya hemos dicho que fe es revelación de la palabra más acciones correspondientes, ¿no? Esa es la verdadera fe, la fe que hace la voluntad de Dios y agrada a Él. Amén. Entonces, tú tienes que agarrar y comenzar a analizarte. ¿Cómo estoy caminando delante de Dios? Amén. ¿No? ¿Cómo estoy obrando ante sus ojos? ¿Estoy agradándolo a Él en todo? Aquel que te da todo, exige de ti también
todo de ti, todo tu ser. Amén. ¿Cómo debes amar al Señor, pastor? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ahora, la fe, aunque le pertenece a la iglesia del Señor, a veces esa fe nos está manifestando, esa dimensión grande, ¿no? De los milagros de Dios se está manifestando en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la gente no usa su fe. Lo que tú no usas, lo pierdes, hermano, lo pierdes. Entonces, agarras y dices, me duele la cabeza. No, lo primero que me tomo la pastilla, no, lo primero que hago es orar. Claro, lo primero que haces es cuidarte, pues no te enfrías, ¿no? Porque siempre cuando hay cambio de clima, hay un frío que entra. Incluso cuando estamos en primavera y nos vamos a verano, la gente se enferma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un cambio. Y en ese cambio de temperatura también los gérmenes que pululan en el aire se reproducen. Sí. Entonces lo primero que haces es cuidarte, pues. Segundo, no tomes helado, nada. Tercero, te abrigas los pies. Cuarto, tomas medicina. Quinto, ya estás sano, pues. Sí, pero primero comienza tu camino el Señor. Sí, bueno, supuestamente eso ya debes estar todo el rato. Todo el tiempo, pero cuando pasa algo, como viene el temor, ahora que estamos en esta situación y viene el frío, también se puede sorprender un resfrío. Así es. Pero no vas a decir, pero no te vas a tirar el lobo encima, diciendo que estás con el coronavirus. Claro. Primeramente echa fuera ese pensamiento, esa mentira de Satanás y tomas tu milagro. Amén. Y si tienes que tomar medicación, tomas tu medicación. No te condenas por tomar la medicación. En Efesios 4:5 dice así: un Señor, una fe, un bautismo. Nosotros tenemos un Señor, una misma fe. Efesios 4. Una misma fe. Efesios 4:5, ¿no? Un Señor, una fe. Entonces, cuando dice, pero yo creo así, tú crees así. No, entonces, pero tiene que estar conforme a lo que está escrito. Eso es muy importante, hermano, porque el diablo siempre va a venir a tratar de ponerte una duda en tu corazón y sacarte de tu firmeza. ¿Cómo? Te va a decir que la escritura no vale. Entonces te va a decir una cosa directamente contraria a la palabra del Señor. Eso fue lo que hizo Satanás cuando fue a tentar a Adán y a Eva. Dice, Dios ha dicho que ustedes no deben de comer esto. ¿Por qué Dios ha dicho eso? Porque sabe que ustedes comen van a ser como Dios. Pero ellos eran como Dios, porque Dios los había hecho conforme a su imagen y su semejanza. No eran Dios. Entonces el diablo les mintió. Te digo que el diablo le iba a poder dar algo a ellos que Dios no le daba. Y Dios les había dicho, obedece esto, obedece, no comas de este árbol, haz lo que te digo. Porque si tú haces contrario a mi voluntad, morirás. Y eso es lo que el diablo siempre hace. Mira, a poner, ¿pero por qué? ¿Por qué va a estar mal quedarme con esta platita? ¿No? Trabajas en una casa, en una empresa, y ahí el jefe ha dejado ahí un billete de 100 soles, ahí lo ha dejado escondido para que sabe que cuando tú pases por ahí vas a ver ese billete de 100. Y tú cuando ves el billete dices, uy, gloria a Dios, el Señor se ha acordado de que tengo que pagar esa deuda. Pero justo no, lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba es el jefe que está dejándote el billete ahí porque sabe que va a probar cómo es tu corazón. Tal vez tienes una camarita ahí mirándote. Probablemente. Y entonces tú lo que tienes que hacer es decirle, mire señor, encontré este billete ahí, qué pena que se le está cayendo esa plata. Tenga más cuidado, por favor, porque todos necesitamos dinero, así que tengan la amabilidad de no estar regalando ni tirando el dinero en la calle. ¿No? Entonces el Señor te va a decir, uy, este hombre sí que es honesto, honrado. Y finalmente, como dice la Biblia, el administrador honrado es dueño de la hacienda ajena. O sea, tanta confianza tienen en ti que te dejan la llave de la casa y saben que no vas a robar. O el negocio, ¿no? Así es. Entonces la iglesia. Así como dice la Biblia que la fe... Pero hay cada fiera en cada iglesia que uno le deja las llaves y te vacían el templo. Dios mío. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pero también nos dice que es una sola fe. Y también que la fe es conforme a lo que está escrito. Entonces, si una persona dice que está creyendo en el Señor y te habla fuera de la Escritura, no lo reciba, no es de Dios. Las ovejas del Señor oyen la voz del Señor. Saben cuándo habla el Señor.
Vayamos a Juan 10, 26 y 27. Señor Jesús dijo así: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La fe, la persona de fe, oye a Dios. Y el Señor dice que Él nos conoce y que nosotros lo seguimos. ¿Juan cuánto, pastora? Juan 10, 26 y 27. Es una persona que dice que está siguiendo otras cosas, que está creyendo otras cosas, no está oyendo. Esto significa que no está oyendo la voz del Señor. Tú no te confundes de la voz de tu esposo con la voz de otro hombre, y viceversa. Tú no te confundes de la voz de tu mamá con la voz de otra mujer. Y como cristianos deberíamos ya conocer la voz de Dios y saber, ¿no?, cuando Él habla y cuando Él no habla. La Biblia dice que hay muchas voces. Sí. Entonces, no siempre cuando tú tienes incluso viene como una dirección, te dice, no compres aquí, anda allá, no te subas a ese micro, etcétera. Entonces, no siempre que tú escuchas una voz es que es Dios. Así es. La voz del adversario, la voz del conocimiento natural viene a tu mente. Es como cuando alguien te habla algo, ¿no? A tu mente. La voz del Señor sale de tu corazón, sale adentro de ti, no sale de tus pensamientos naturales, raciocinio natural, de la reflexión natural, sale de algo que tú no sabes. Es una voz intuitiva, no es una voz que te manda a hacer algo así con violencia. Y no es de afuera, pastor. No es de afuera, no es como adentro. cuando escuchas la voz que yo te hablo ahorita, que viene de afuera y va a tus oídos, a tu cabeza, a tu razón, a tu lógica. No es así, la voz del Señor es una voz suave, es una voz que es consistente. No te obliga a hacer las cosas ahora, a no ser que sea una emergencia, que también puede ocurrir. Claro. Pero no te dice apúrate, 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 porque la voz de Dios dice el que creyere no se apresure. Sí. Si alguien te está obligando a hacer algo, eso no es Dios, ese no es el Señor. Ahora, si el Señor ya te ha dicho varias veces, una y otra vez, no quieres hacerlo, ya estás en el límite, es por eso, ya te va a decir, pues levántate, pues, claro, corre, haz lo que te digo, ahí sí. Pero generalmente la voz del Señor es apacible, ¿no? Es dulce, es tranquila. Entonces te da el tiempo para que tú puedas saber que es Él, ¿no? Entonces, Él quiere que tú puedas aprender a escuchar su voz, hermano. Y tapar tus oídos a otras voces. Hay personas que te van a tener osadía para decirte así: el Señor me ha dicho que te diga. ¿Y por qué no te lo ha dicho a ti? ¿Por qué el Señor no te ha dicho a ti eso? No conoce tu que el dirección. hermano dice que le ha dicho a él. Que Dios no conoce tu teléfono, el número de tu celular, tu WhatsApp, ¿Dónde tu dirección, no conoce, no puede ir a... ¿No camina contigo? ¿No vive en ti para que no te pueda hablar? No, así no son las cosas. Si una persona viene a hablarte de una cosa que dice que Dios le mandó a decir, no lo tomes, ponte a orar, échalo fuera. Saca tu matamosca nomás. Vayamos a Mateo 13, versículo 23. El hombre de fe, donde es sembrada la buena semilla, entiende la palabra y esa persona da fruto. Y él es una persona que produce. Y cada día produce más. La semilla de la palabra de Dios produce más en él. Más vida de obediencia. Comenzando de ahí, hermanos. Porque si damos lugar al diablo, es imposible que nosotros agarremos al Señor. Claro. No hay un cristiano desobedecedor, ¿no? Está de moda decir que no, que la obediencia es un mérito. Mentira, eso no es verdad. La obediencia de todo corazón es un fruto. La palabra le llama fidelidad. Está en Gálatas capítulo 5. La fidelidad es obedecer siempre la palabra del Señor. Es el fruto del Espíritu de Dios sobre ti. No es un mérito. Mérito es cuando lo quieres hacer para aparentar. Mérito es cuando tú quieres hacer algo contra la Escritura o añadir o quitar como los fariseos. Mérito es cuando tú quieres enorgullecerte por ti mismo en tu propia habilidad. Pero cuando es la gracia de Dios en ti, es obediencia, es
por el fruto de la gracia de Dios en nosotros. Es obra de Dios, es haciendo Dios en nosotros lo que le agrada a Él por medio de Jesucristo. Es el Nuevo Testamento, es lo que Dios dijo: daré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón para que guarden mis mandamientos. Amén. Entonces acá vemos en la parábola del sembrador que la semilla fue sembrada. Una cayó en el camino, otra cayó entre espinos, otra cayó entre piedras, pero otra cayó en una buena tierra. Y ese somos nosotros, la buena tierra de Dios. Dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Versículo 23. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, da fruto, hermano. Estamos llamados a dar fruto. Amén. Que nuestra fe produzca fruto. Juan 15. Vayamos a Juan 15. Nuestra fe tiene que dar fruto. No existe, si tú estás caminando en la verdad, en la palabra, no existe tal cosa que tú no recibas de parte de Dios. Juan 15, 2, versículo 2, 5, 7 y 8. Vamos a ver. ¿Qué nos mantiene dando frutos? Estar en la vid. Estar en la vid. Porque separado de él nada podemos hacer. Entonces, en el versículo 2 de Juan 15 dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Él comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dijo Jesús: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y después él nos dice cómo nos va a limpiar. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos da luz, nos da fortaleza para poder hacer lo que Él demanda. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, que permanece en la fe, en la palabra, en obediencia, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fruto en su propia vida, lleva ese fruto para bendecir a otros, ¿no? Da de comer a otros, bendice a otros, y ese fruto también es para la eternidad. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se ha llevado fruto? Caminando en obediencia, caminando en la voluntad de Dios. Toda esa palabra, obediencia, caminar en la voluntad de Dios, se resume en una palabra que es caminar en fe. Amén. Qué lindo entender que una fe es confiar de todo corazón que tú puedes obedecer a Dios. Y que por hacer eso Dios te va a premiar en retribución, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios es tan fiel y esa fidelidad de Dios, Él dice con claridad, ¿no? Sembró la semilla y creció en la noche sin que Él sepa cómo. Y vendrá tu bendición sin que tú sepas cómo. ¿Por qué? Porque Dios hace que tú, tu corazón y el Espíritu Santo en ti fabriquen un milagro, se produzca un milagro a favor tuyo. Las bendiciones son añadiduras. Amén. De haber puesto al Señor en un primer lugar, de ponerle su palabra, de obedecerlo a Él, de sujetarnos. Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo para que Él huya. No dejamos que el diablo venga y nos abre cosas en la cabeza. Nos asuste. No, y nos asuste y nos ponga en un lugar en el cual nos sentimos, ya no sé qué hacer. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo que ahora qué voy a hacer, hermano? Va a continuar actuando como que es verdad lo que Dios dice, porque lo que Dios dice no puede ser cambiado. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Entonces, ahora vamos a pasar a otra parte que nos toca el día de hoy, que es la cena del Señor. Entonces, ¿será que hay beneficios, pastor, de participar de la cena del Señor? ¿Ah? ¿Y en qué condición nosotros debemos participar de la cena? Es muy importante entender que una persona debe estar en una condición de
arrepentimiento en su vida personal. El arrepentimiento básicamente es volver al lugar que tú estabas antes de haber cometido un error. Por ejemplo, si la Biblia dice que no es bueno mentir, no mentirás, entonces tú mientes. Después que has mentido, algo pasa en el mundo espiritual, ¿no? Hay una brecha para que el pecado actúe por medio de la muerte y venga a ti una consecuencia de esa mentira. Entonces, vamos a decir que fuera el asesinar, no matarás, ¿ya? Matas a una persona. La Biblia dice que no lo hagas, tú lo haces. Entonces, después de haberlo hecho, se produce una situación, la pérdida de una vida, ¿no? Y eso causa un gran dolor a Dios. Entonces, tú debes arrepentirte y entregarte a la ley, a las autoridades. El cristiano que no se entrega a las autoridades cuando ha matado es un cristiano delincuente, ¿no? Cuando uno ha robado, va y devuelve lo que ha robado. Y si quieres, pone 20% más ahí, ¿ya? El 5%, la quinta parte, que es el 20%. Ahora, tal vez no estés robando, ni estés, ¿cómo se llama? Matando. Pero ¿qué estás haciendo? Estás con falta de perdón. Estás hablando mal de alguien. No, hablar mal de una persona viene del mismo tipo de pecado que el matar, porque cuando tú hablas mal, tú clavas puñales en el corazón de esa persona. ¿No? Vas y hablas de una persona para que hablen mal, que estás quitando la vida. Y la Biblia dice, en 1 de Juan, dice que ningún homicida que habla mal de otro tiene vida eterna permanente en él. Entonces, si tú estás hablando mal, el chisme, tienes que arrepentirte, decirle al Señor, Padre, perdóname por lo que he estado hablando de fulano o de mengana. No lo voy a volver a hacer más, ¿no? Y en ese momento ocurre un milagro. Dios te restaura a la posición anterior al pecado. Sí. Ese es el arrepentimiento. Tú vuelves a tener comunión con Dios, una situación de paz, de protección, una situación espiritual, de cubierta que te da Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el maligno ya no te toca. No, que no practique el pecado, el maligno no puede tocar. Y debemos de orar para que la tentación no se acerque a nosotros, no solamente para no caer en la tentación, sino orar para que la tentación esté lejos de nosotros. Y ese es el secreto para no pecar. El secreto para no pecar Jesús lo da y lo dice, orad y velad para que no caigáis en tentación. Amén. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que una persona participe en la cena del Señor? Ser un cristiano, ¿no? 2, probarse cada uno a sí mismo, como dice en 1 Corintios 11, 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, que están muertos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas les pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, ¿qué vamos a hacer lo primero, no? Examinarnos a nosotros mismos para no participar ligeramente de lo que significa la obra de Jesucristo a nuestro favor, lo que significa que Él hizo en la cruz por nosotros. Así que vamos a orar, pastor, para... Amén. Recordar también que esta Santa Cena no es una Eucaristía. Eucaristía es algo católico. Esto no es algo católico, es algo cristiano, bíblico, que existió desde que Moisés salió de Egipto, porque el Cordero Pascual que se sacrifica es Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no es un sacrificio, ni es un sacramento. Claro, no que nosotros en ese momento lo sacrificamos a Jesús nuevamente, no es eso, sino que nosotros recordamos lo que Él ya hizo por nosotros y desatamos nuestra fe para ser beneficiados de la obra de Jesús a nuestro favor. Así. Entonces, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y también llevó nuestra pobreza y todo tipo de maldición. Ahí la clavó en su cuerpo sobre la cruz del madero, ¿no? Quitando todo lo que nos era contra nosotros, que nos perjudicaría. Sí. Entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, después de haber examinado a nosotros mismos, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tomamos
la copa y el pan debidamente, desatando nuestra fe para sanidad y para sus bendiciones, y también reconociendo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Para no estar en pecado, sino para vivir en una vida santificada para Él. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar. Pastora, por favor. Sí, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta noche. Gracias, Papito Dios, porque en esta noche vamos a recordar el sacrificio dado una sola vez y para siempre por toda la humanidad, por ti. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu muerte, Jesús, en la cruz. Gracias porque ahí tú destruiste el pecado, destruiste toda obra del diablo que era en cera contraria. Tú clavaste en la cruz nuestros pecados, también te clavaste a sí mismo y fuiste a esa cruz llevando todo tipo de maldición, enfermedades, pobreza y todo lo que nosotros podamos imaginarnos. Todo fue destruido por ti, a favor de la humanidad. Y en esta noche nosotros, Papito Dios, queremos entrar con un corazón limpio para, Señor, nos examinamos. En esta hora nos examinamos a nosotros mismos. Si hemos estado caminando mal delante de ti, Papito Dios, te pedimos perdón, sí, Padre, por haber hecho lo que hemos estado haciendo, pensando y haciendo cosas que no es conforme a tu voluntad, que no es de acuerdo al caminar de un cristiano. Papito Dios, nos examinamos, cada uno de ustedes examínense en esta hora, una forma personal delante de nuestro Padre Dios y pídale perdón. Si han estado dudando de que el Señor los va a librar de esta pandemia, arrepiéntanse. Si han estado hablando mal, quejándose de todo, arrepiéntanse también, porque tu buen Padre ve que tú necesitas de ayuda y Él te está ayudando, porque la palabra del Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Si has estado con pleitos, con iras, sentimientos de venganza, de desquitarte de alguien, arrepiéntete, vuelve a tu estado anterior a esa falta, vuelve a tu estado de comunión con Dios, vuelve a tu estado de paz, de armonía con el Padre Dios, donde el maligno no te toca, habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Si te has estado condenando de cosas del pasado, la Biblia dice que no traigáis a memoria las cosas del pasado, hermanos. Amén. Suelte el pasado, deja de estar, ¿cómo se llama? Afanado y pensando que no tienes valor. Eso no es verdad. El Señor vive dentro de ti, tu Padre Dios te ama y Él te ha levantado para que seas su hija, su hijo, y cambia, hermano. Arrepiéntete en esta hora y dile: examina tu corazón y repite estas palabras. Repite conmigo: Padre Santo, perdóname por cualquier falta que haya cometido, contra ti y contra mis prójimos. Me arrepiento. Te prometo no volver a hacerlo. Y ayúdame a no caer en lo mismo. Ten lejos la tentación de mí. Para que no falte a tu palabra. Yo te amo, Padre. Y sé que tú me amas por medio de Jesucristo. Ahora estoy limpio de toda contaminación de pecado. En nombre de Jesús. Ahora vamos a tomar el pan. Vamos a tomar el pan aquí en las casas, preparado, la galleta, el pan. Amén. Sí. Ahí Juanita, tú también, Marta, Pilar, tomen el pan. No participen todavía, digamos. Ok. Estamos. Ok. 1 Corintios 3 dice así: yo recibí del Señor lo que he enseñado. El Señor Jesús fue entregado como pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y ahora que participamos, nosotros vamos a recordar esa obra en la cruz del Calvario, lo que Él hizo por nosotros. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él se hizo pecado. Como dice 1 de Pedro 2:24, como dice, pastor. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Reciban su milagro en esta noche participando de la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Gracias.
Podemos participar del pan. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por enviar a Jesús en nuestro lugar para hacernos libres del pecado y vivir una vida santa para ti. Gracias porque en la cruz del Calvario, con tu sufrimiento en tu cuerpo, siendo una llaga, tú nos has dado sanidad. Recibimos sanidad en esta noche en el nombre de Jesús. Reciban sanidad en la zona donde ha estado doliendo. Pongan sus manos donde ha estado el dolor o el problema y reciban sanidad. Digan, por la llaga de Jesús. Por la llaga de Jesús. Ahora yo soy sanado. Ahora yo soy sanado. Recibo mi sanidad. Recibo mi sanidad. Que Jesucristo compró. Que Jesucristo compró. A mi favor. Mi favor. Yo puedo glorificar a mi Padre Dios. Puedo glorificar a mi Padre Dios. Con mi cuerpo. Con mi cuerpo. Totalmente sano. Totalmente por sano. La fe. Por la fe. Me declaro sana. Me declaro sano. Fuera dolor de cabeza, en el nombre de Jesús. Cualquier dolor se va ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios. Gracias. Comiencen a agradecerle. Amén. Comiencen a agradecerle a Él. Agradezcanle porque Él nos ha librado de todo mal, de toda enfermedad, de toda plaga. Gracias. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Jesucristo, por tu sangre derramada en la cruz, porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia y nos ha limpiado de todo pecado. Participemos del jugo de uvas. Podemos participar de la copa. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, bendito Señor. Aleluya. Nosotros, Señor, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén, hermanos. Entonces, esto que hemos hecho es realmente volver al momento que Jesús murió en la cruz y Jesús muere y da perdón de pecados, al tercer día resucita y da vida eterna. Y eso lo manifiesta Dios a toda la iglesia el día de Pentecostés, 50 días después. Entonces, cuando nosotros participamos del pan y del vino y del jugo de uva, es que estamos tomando, recordando lo que pasó en la Pascua. Amén. Y eso, a pesar de que ha sido hecho hace miles de años, por el mandato de Dios de hacerlo y recordar la muerte y resurrección de Jesús, es como un portal al pasado y al futuro, donde tú recibes esa gracia de ser vivificado. Ser vivificado es un ministerio del Espíritu de Dios. Eso está desde el antiguo pacto. El Espíritu Santo venía sobre una persona y lo vivificaba. Le daba fortaleza, energía, neurotransmisores, juventud, todo lo que tú quieras llamarlo. Vivificar, la Biblia le llama vivificar. Entonces, cuando nosotros participamos de esto, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de vida, nos vivifica, nos hace jóvenes. Amén. Nos fortalece, nos da vida eterna, una vida que dura más. Los hombres y mujeres de Dios vivieron larga vida, una vida abundante. Hasta el último día de su vida estaban dando frutos, con unas cosas productivas, o sea, produciendo, ganando dinero, teniendo comida, medicina, todos sus nietos, todos. El justo florecerá como la palmera, aun cuando fuere viejo, aún florecerá ahí. Amén. Así que los años no son signo de vejez. El signo de vejez es cuando no tienes el Espíritu de Dios en ti. Así que... Amén. Vamos a cantar una alabanza, pastor. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Las dos. Aprieta otra vez ese. Vamos a cantar la canción. Que como el Señor, no hay nadie que como el Señor, poderoso y fuerte, que como el Señor, Él es digno, Él es digno, vamos, alabémosle, alabémosle. Que como el Señor, no hay nadie que como el Señor, poderoso Él es el que viene en tiempo, no fuerte. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y tú eres una gloria. Y tú eres
exaltemos el nombre del Rey. Exáltalo, como el Señor. No hay nadie como el Señor, poderoso y fuerte, como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, dele gloria a su Padre, al Señor de gloria, que se tenga amanecer, hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Levántese la madrugada, démosle gloria, aleluya, santa. Démosle gloria a todos unidos, 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 démosle gloria al Señor de Israel. Alabamos, te bendecimos. Aleluya, grande, grande. Tú eres el santo de Israel, Israel de Dios. Aleluya. Alabémosle. Gloria, honra, honor a ti, Dios. Gracias por la fe que me has dado en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y no eres tú de gloria, el que te la amanecer, hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Aleluya. Como el Señor. No hay nadie. No hay nadie como el Señor. Poderoso y fuerte. Como el Señor. Él es digno. Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, pastor. Sí. Estamos gozosos. Sí, estamos gozosos, que ha sido bonita la reunión. Vemos que el Señor está haciendo su obra y a pesar de que la gente no entiende, Dios sabe que la verdad, hermanos, que esta pandemia había sido programada por el diablo para destruir medio planeta, pero no le ha resultado, ¿no? Entonces han muerto algunos, lamentablemente, pero no la mayoría, ni siquiera podremos decir que ha muerto ni siquiera 10%, ni 5%. Entonces, y nosotros que conocemos al Señor y su poder, exaltemos el poder de Dios, pongámonos en la brecha por aquellas personas que están padeciendo. Porque ¿sabes qué? Nosotros le vamos a arrancar las almas al diablo. amén. En el nombre de Jesús. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra su iglesia. La iglesia del Señor somos nosotros. Los que columna y baluarte de la verdad somos nosotros los cristianos. Así que parémonos firmes y tomemos autoridad contra las obras de Satanás. Amén. Y también se ha visto que el intento de los políticos de robar a sus naciones, haciéndose empréstitos con los bancos, que ese es el fondo verdadero de todo. Ya la gente está entendiendo lo que ha ocurrido y eso también lo vamos a detener porque así amén, los malignos no van a poder continuar adelante porque ya sabemos sus intenciones. Oremos. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en nombre de Jesús por esta reunión. Dios. Bendecimos al pueblo de Dios y hagamos nuestra oración final que siempre hacemos. Repitan después de mí, bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre. De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor que nos bendijo. Que nos bendijo. Con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales. En los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Ya conmigo, gracias Padre. Gracias Padre. Porque tú me has bendecido.
tú me has bendecido con sanidad, con con sanidad, protección contra el COVID-19, con protección contra el con COVID-19, abundante comida, con abundante comida, dinero, dinero, medicina, medicina, oportunidades de negocios, nuevas ventas. oportunidades de negocio, nuevas ventas. El ángel de Jehová acampa alrededor mío y de mi familia El ángel de Jehová acampa alrededor mío y de mi familia y nos libra de todo mal. y nos libre de todo En mal. el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén y amén. Amén. Amén, hermano. Entonces, estamos despedidos. Un abrazo fuerte. Los amamos mucho. Un corazón para ustedes, para seguirnos amando en el nombre de Jesús. Amén. El jueves tenemos reunión. Amén. Hemos tenido acá a la hermana Juanita Guevara, que ha estado con nosotros. Pilar, Y Pilar está acá. Pilar, no, pero también está Pilar. Otra Pilar. Ah, ya, Pilar, sí, Júntate claro, con sí, ella. claro, sí. Gracias, muchas gracias, pastores. Gloria. Muchas gracias. Qué bonita Gracias. Hemos prédica. estado bien acompañados, 12, 15 personas, hemos sido 12, 13, 14, 15. Bendiciones, pastores, gracias. Hola, Lipita. Bendiciones, Pastor Sofía, Pastora Sarte, bendiciones. Bueno, que estamos con ustedes. Gracias, gracias. Ustedes son nuestra familia. Sí. Dios los bendiga. Gracias, Hasta hermana. luego. Bendiciones. Cuídense mucho, pastores. Cuídense. Hermana Ustedes Lidia, también. bendiciones. Saludos. Chao hermana María Lupita. Gómez, chao Miriam, chao Lidia. Soledad, Chao, Soledad. Milagros, Alicia, chao Juanita, Inés, Pilarcita, Irene. De abajo de las bendiciones. Pilar, todos. Gloria a Dios. Lidia. Aleluya. Amén. Todos. Amén. Hasta el jueves ¿a qué hora? Hasta las 6:30. 6:30 el día jueves. Bendiciones. Amén. Qué bueno estar acá.